Bien, jóvenes, la pasada semana estuvimos avanzando lo que era, estuvimos avanzando lo que era equivalente gramo, ¿no? Hemos visto equivalente gramo, número equivalente. Hicimos algunos ejercicios más de qué pasaba si me daban los gramos y me pedía equivalente. Hoy vamos a continuar viendo lo que va a ser número de Avogadro, ¿sí? Número de Avogadro. Vamos a ver hoy lo que es los números de Avogadro y lo que es composición centesimal, ¿sí? ¿Qué dice que es el número Avogadro? El número Avogadro en realidad es una constante. Avogadro, no Avogadro, ¿ya? Avogadro es una constante que nos sirve para determinar lo que son los números de moléculas o los números de átomos. ¿Quién era Avogadro? Era un científico que descubrió que cada mol tiene aproximadamente la misma cantidad de moléculas, 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Dice que el Avogadro es el número de moléculas contenidas en un mol de cualquier sustancia. Independientemente de cuál sea la sustancia, siempre contiene la misma cantidad de moléculas. O el número de átomos que hay en un atomogramo de un elemento químico. En términos matemáticos se expresa de la siguiente manera. Entonces, el número Avogadro usamos esta constante, ¿ya? Bien. Entonces vamos a ver hoy el concepto número 7, número de Avogadro. Para esto vamos a utilizar justamente esta formulita aquí, ¿ya? Vamos a usar esta equivalencia. Un mol tiene 6,023 moléculas y un atomogramo tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder determinar? eh, Vamos a usar una regla que se llama la regla de la escalera. Yo la denominé la regla de la escalera. Esto nos va a servir para transformar de cualquier unidad a cualquier unidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted quiere llevar de equivalente gramo a gramos, va a tener que usar lo siguiente. Quiere de equivalente gramo a gramo, va a tener que usar el peso equivalente. Quiere de gramo a mol, va a tener que usar el peso molecular. Quiere de mol a moléculas, va a tener que usar el número de Avogadro. Quiere de moléculas a átomos, va a tener que usar el número de la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces, con esta pequeña regla de la escalera, nosotros podemos agarrar y transformar de cualquier unidad a cualquier unidad. Nosotros podemos anotarla para un formulario, igual no hay ningún problema. Les voy a dejar usar este formulario. A moléculas vamos a usar número de Avogadro. De moléculas a átomos vamos a usar la fórmula molecular. ¿Sí? La fórmula molecular es la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la regla que vamos a ocupar. ¿Sí? ¿Qué tal si yo quiero, miren jóvenes,
de equivalente gramo llevar a molécula. De equivalente primero lo llevo a gramos usando el peso equivalente, de gramos a mol usando el peso molecular y de mol a molécula usando el número de Avogadro. ¿Qué tal si quiero de átomos a gramos? De átomos lo llevo a molécula con la fórmula molecular, de moléculas a mol con el número de Avogadro, de mol a gramo con el peso molecular. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí que está con negro van a ser las unidades que yo estoy buscando. Y esta parte que está con rojo va a ser la fórmula que yo voy a ocupar, la fórmula o el factor que yo voy a ocupar. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a trabajar con el número Avogadro, porque el número Avogadro no es una fórmula, sino es un factor, o vamos a decir, claro, como un factor de conversión, una equivalencia. Un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Bien. Con este concepto vamos a proceder a hacer algunos ejercicios para que podamos entender de alguna mejor manera. Dice la pregunta, calcular los átomos presentes en las siguientes unidades. ¿Mm? A ver, vamos a comenzar con este de aquí, a ver. Primero vamos a calcular los átomos presentes en un equivalente, en 0,11 equivalentes gramos de hidróxido de aluminio. Bien, entonces vamos aquí a la reglita. Quiero hallar átomos, jóvenes, y me da equivalente gramo el problema. Entonces vamos aquí. De equivalente quiere llegar a átomos, ¿no? De equivalente quiere llegar a átomos. Entonces, usted va a hacer todo el recorrido de equivalentes a gramo, de gramo a mol, de mol a molécula y de molécula a átomo. ¿Sí? De equivalente a gramo, de gramos a mol, de mol a moléculas y llegamos a átomo. Bien, vamos a necesitar, ¿qué vamos a necesitar para llevar de equivalente a átomo? El peso equivalente, el peso molecular, el número de Avogadro y la fórmula molecular. Primero vamos a hallar entonces el peso molecular y el peso equivalente de esta sustancia. Para hallar el peso molecular y el peso equivalente, ¿qué es lo que vamos a necesitar? La nomenclatura, ¿no? Entonces, paso 1, el peso molecular. Vamos a anotar los datos. Hay que hallar los números de átomos, ¿no? Y me da el problema número equivalente, NQ, ¿no? Entonces, vamos a primero calcular el peso molecular, joven. Hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio es aluminio con oxidrilo. ¿Qué valencia tiene el aluminio? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué valencia tiene el aluminio? Nadie. Más 3. Más 3. Y el hidróxido es menos 1, ¿no? Intercambio este 3 abajo y este 1 aquí. Mi fórmula va a ser aluminio OH entre paréntesis 3, ¿no? Entonces con eso calculamos su peso, jóvenes. 1 por su peso del aluminio. ¿Cuánto es el aluminio su peso? ¿Cuánto es el peso del aluminio?
27 del aluminio. 27. Muy bien. Este 3 se divide para los dos, ¿no? 3 por 16 y 3 por 1, ¿no? Porque el peso del oxígeno es 16 y el peso del hidrógeno es 1. 3 por 16, ¿cuánto sería? 48, puede ser. Y 3 por 1, 3. Sumamos y tenemos el peso molecular. ¿Cuánto nos sale? 78. 78 gramos sobre mol. No se olviden siempre de colocar las unidades. Bien. Ahora, después de eso voy a calcular el peso equivalente aquí mismo. Como el peso equivalente es de un hidróxido, ¿cómo calculamos el peso equivalente? Va a ser peso equivalente, como es un hidróxido, sería peso equivalente va a ser igual a peso molecular dividido entre el número de oxidrilos, ¿no? Número de oxidrilos. Bien. Reemplazamos entonces cuánto nos queda el peso equivalente. Va a ser el peso molecular, va a ser 78 gramos sobre mol, dividido entre ¿cuánto sería, joven? ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre 3, ¿no? Y ya tenemos el peso equivalente. ¿Cuánto saldría el peso equivalente? 26. 26, no se olviden las unidades, gramos sobre equivalente. Gramos sobre equivalente. Bien. Paso 3. Y primero, antes de seguir al paso 3, anotemos las relaciones, porque sucede lo siguiente. Para usar el número de Avogadro y determinar los átomos o las moléculas, la forma correcta de realizarlo es a través de factores de conversión o a través de regla 3 simples. Vamos a usar factores de conversión como que es más directo. Para eso vamos a anotar la relación. ¿Qué me dice a mí cuando yo tengo 78 gramos mol? Me dice que hay 78 gramos en un mol. Eso me está diciendo. Lo mismo acá. ¿Qué me está diciendo esta otra relación? Que yo tengo 26 gramos en un equivalente gramo. Siempre recuerde que es en un mol o en un equivalente. Bien. Ahora, paso 3 para hallar los números de átomos. Vamos a seguir esta escalerita, la regla de la escalera. Yo tengo ahorita equivalentes, jóvenes. ¿Cuántos datos, qué dato tengo yo? 11 equivalentes, dice el problema. Entonces anoto 0,11, perdón. Equivalentes gramos. Entonces, ¿qué me dice la regla de la escalera? Lleve primero de equivalentes a gramos, después de gramos a mol, de mol a molécula y por último a átomo. Entonces, primero llevo de equivalentes a gramos, usando el peso equivalentes. Entonces, acá, ¿cuánto es el peso equivalente? 26 gramos por equivalente gramo. Entonces, puedo usar esta relación. 26 gramos en un equivalente. ¿Cuál voy a colocar abajo? La misma unidad para que pueda simplificar. Y arriba lo que estoy buscando. Entonces, como yo quiero llevar primero a gramos, arriba va a ir 26 gramos.
Y abajo va a ir un equivalente gramo. Equivalente gramo se va con equivalente gramo y ya tengo el resultado en gramos. Pero yo no quiero gramos, quiero mol. Para eso voy a usar el peso molecular. Dice la relación 28 gramos en un mol. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Como yo tengo gramos arriba, debo colocar la misma unidad abajo. ¿Cuál iría abajo? ¿78 gramos o un mol? Mm, 78 gramos para que se Exactamente. ¿Por qué tiene que ir eliminen en 78 gramos. gramos? Para que se elimine gramo con gramo. Y arriba va a ir un mol, ¿no? Arriba estoy usando esta reglita acá, la escalera. Fíjese que usted ya llegó de gramo de equivalente a gramo y de gramos a mol. Ahora quiere llevar de mol a moléculas. ¿Qué va a usar para llevar de mol a molécula? El número de Avogadro. ¿Qué me dice el número de Avogadro? Un mol tiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Entonces aquí agregamos otra reglita y colocamos. Un mol tiene 6,023 moléculas. ¿Cuál iría abajo para eliminar los moles? Y arriba debería ir moléculas. ¿Cuál iría abajo? ¿Un mol o 6,023 por 10 a la 23? Para poder eliminar. ¿Cuál iría? Un mol. Exactamente, para poder simplificar las unidades, ¿no? Y arriba va 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Muy bien, se simplifica mol con mol y ya tengo moléculas. Pero el problema no me pedía hallar moléculas, me pide átomos. Y ahorita voy a explicar eso de los átomos. ¿Qué hacemos para sacar los átomos? Vamos aquí. De moléculas a átomos uso la fórmula molecular. ¿Y qué es la fórmula molecular? Es la nomenclatura. Vamos a sumar todos los átomos que hay en la nomenclatura. Y para eso vamos a utilizar los subíndices que hay aquí en la nomenclatura. Por ejemplo, de aluminio, ¿cuántos átomos hay? 1. De oxígeno hay 3, porque 3 por 1, 3. Y de hidrógeno, 3 también. 3 por 1, 3. En total hay en una molécula de hidróxido de aluminio 7 átomos. Aquí mismo está, mire. Un átomo de aluminio, 3 de oxígeno y 3 de hidrógeno. Entonces, una molécula va a tener 7 átomos. ¿Pero para quién? Para el hidróxido de aluminio. Esta fórmula molecular va a depender de la nomenclatura. Va a variar de acuerdo a la nomenclatura del compuesto. Entonces, de nuevo, ¿de dónde contamos los átomos? De los subíndices. ¿De dónde sale? 1 de aluminio, 1 por 3, 3 de oxígeno, 1 por 3, 3 de hidrógeno. 3 más 3, 6 más 1 de aluminio, 7. Aquí está igual, miren. 1 de aluminio, 3 de oxígeno, 3 de hidrógeno. Esto suma 7 átomos. Entonces colocamos una molécula tiene 7 átomos para esta sustancia. Para cada sustancia va a depender de la nomenclatura. Ese último de la nomenclatura depende. Simplifico molécula con molécula y ya tengo la respuesta en átomos. Me tiene que salir grande porque está por 10 a la 23, ¿no? Un valor grande tiene que salir. Lo metemos en la calculadora y ¿cuánto sale?
Profe, creo que es abajo en la pantallita esa, al lado de PowerPoint. Ahí. Estoy buscando en realidad estoy buscando copiar para enviárselo a Pachacuti, dice que se ha salido. Aquí creo que, si no me acuerdo, ya sale, pero un puesto. Los puntos, creo que eran los 3 puntos. Aquí, ¿no? Sí, tiene razón. Ahí está. Pachacuti, ya puedo entrar, Pachacuti. Sí, Lice, se me había salido. Bien. ¿Cuánto le sale a esos jóvenes? Por favor, me ayudan con el cálculo. $0,11 por fracción 26 sobre 1 por 1 sobre 78 por 6,023 exponente a la 23 sobre 1 por 7 sobre 1. ¿Cuánto le salió? A mí me salió 1,54. $1,54. ¿Qué unidades? Por 10, perdón, me estoy olvidando aquí. Por 10 a la 23 átomos. Y ahí sería la respuesta. ¿Alguna duda, alguna consulta para que expliquemos? No se queden con la duda, por favor. Esta escalera de aquí nos va a servir para llevar de cualquier unidad a cualquier otra. ¿Sí? Nos va a servir para llevar cualquiera de equivalente a mol, de molécula a gramo, de átomos equivalentes, equivalente a molécula, equivalente a mol. Entonces, yo prefiero esa regla más práctica porque eso es la fijarse en la escalera y ver qué tengo que calcular, ¿no? ¿Hay otras formas de poder calcular los números de átomos? Sí, solo que como que depende ya del dato que te da en sí. Yo prefiero esa regla de la escalera porque es más sencillo para trabajar. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Una duda, entonces la regla de la escalera es para que al final sean como que los átomos, o sea, para que sea como que simplificando las unidades. Exactamente. Ah, Esto que ya, está ya. con negro es las unidades y esto que está con rojo son la fórmula o el factor que debo calcular para poder llegar a eso. ¿Sí? Por ejemplo, para llevar de equivalente a gramos, ¿qué tengo que usar? Peso equivalente. Para llevar de mol a de gramos a mol, el peso molecular. Para llevar de mol a molécula, el número de Avogadro. Para llevar de molécula a átomo, la fórmula molecular. Recuerde que la fórmula molecular es lo mismo que decir la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, esto incluso es más sencillo porque usted nomás se fija qué es lo que necesita calcular, lo calcula primero y luego ya lo mete en esa regla, en ese factor de conversión, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Provecho. ¿Qué dice? ¿Dudas? Hagamos otro ejemplo entonces.
Voy a cambiar de hoja, ¿ya? ¿Puedo cambiar de hoja? A ver, ¿qué dice la diapositiva? A ver, ¿qué podemos hacer otro ejercicio? Esto está mal cortado. El siguiente me da pirofosfato niquélico. Pirofosfato niquélico, a ver. Ahora vamos a dar acá. El C parece que está más bueno. Mire, el C me da gramos y me pide número de átomos. Y este me da una sal hidratada. Si usted se fija acá dice pentahidratado. Una preguntilla de examen. Dice lo siguiente, ¿no? Lo mismo, seguimos con lo mismo que me pide la pregunta. Dice calcular los átomos presentes en 2 gramos de sulfato cúprico pentahidratado. Sulfato cúprico pentahidratado. Entonces, datos. Hay que calcular los números de átomos. Los números de átomos presentes en 2 gramos. 2 gramos sería masa, ¿no? Y la sustancia va a ser sulfato cúprico pentahidratado. Ya. ¿Qué significa pentahidratado? Significa que esto que tenemos acá, sulfato cúprico pentahidratado, es una sal, una oxisal, porque termina con itoato, ¿no? Una oxisal hidratada. O sea que contiene agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la nomenclatura para eso? Ahorita vamos a ver que al final se agregan las moléculas de agua. Oxisal. Entonces, me da 2 gramos y me pide número de átomos. Voy a la regla de la escalera. Tengo gramos. Recuerden, jóvenes, que ustedes tienen gramos. Y hay que hallar átomos. Entonces, de gramos tengo que llegar a átomos aquí abajo. Entonces, primero de gramos lo llevo a mol usando el peso molecular. De mol a moléculas usando el número de Avogadro. Perdón, de gramos a mol usando el peso molecular. De mol a molécula usando el número de Avogadro. Y de moléculas a átomos usando la fórmula molecular. Si usted se fija, como yo tengo gramos, ya no voy a necesitar calcular el peso equivalente porque no lo voy a ocupar. Solamente voy a calcular el peso molecular. Bien. Paso 1 entonces va a ser el peso molecular. ¿Cómo hacemos la nomenclatura de una sal hidratada, una oxisal hidratada? Hacemos la misma nomenclatura que una oxisal simple, solo que al final le aumentamos la molécula de agua. Sulfato cúprico es una sal. Hacemos primero el ácido, azufre, selenio y oxígeno. ¿Por qué? Porque es una oxisal. Sulfato, ¿qué valencia va a tener el azufre sulfato? ¿Qué valencia va a tener sulfato? Recuerden que primero hacemos el ácido. Valencia 6, creo, dice. Muy bien. Como es par, aquí viene un 2, ¿no?
6 por 1, 6, más 2, 8, mitad, 4. Paso 2, borro el hidrógeno. ¿Hay 2 hidrógenos? Los borro y anoto arriba como menos 2, ¿no? Y luego viene cúprico. Cúprico es cobre, ¿no? ¿Qué valencia tiene el cobre si dice cúprico? 2, ¿no? Intercambio, jóvenes, ese 2 abajo, este 2 aquí, y se simplifica 1 y 1. Entonces, esto es el sulfato cúprico. Pero algo nos falta. Dice pentahidratado. ¿Qué significa pentahidratado? Que se debe agregar al final 5 moléculas de agua. Entonces aquí agregamos 5H. Y ese sería el sulfato cúprico pentahidratado. ¿Sí? La sal hidratada es agregar las moléculas de agua al final. ¿Sí? Monohidratado es 1, dihidratado 2, trihidratado 3, tetra 4, ¿no? Penta 5 y así sucesivamente. Lo vamos a anotar aquí, ¿ya? Prefijos se llaman estos prefijos de cantidad. 1 se dice mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y así sucesivamente. 7 octa, 9 nona, 8 octa, perdón, aquí le peleé, hepta, ¿no? Hepta. 8 sería octa, 9 sería nona, 10 sería deca, de esa manera, ¿sí? Entonces, como dice penta, por eso son 5. Calculamos su peso molecular, jóvenes, como sabemos. Sería del cobre, un átomo de cobre por su peso. ¿Cuánto es el peso del cobre? ¿Cuánto es el peso del cobre? Buscamos en la tabla que les compartí. A ver. ¿Cuánto? 64. Ya, dice 64. 1 por 64, 64. El azufre tiene un átomo igual. 1 por 32. 32. Muy bien. Oxígeno. Y aquí hay que tener cuidado porque hay 2 lugares donde hay oxígeno. Fíjese. Aquí tengo 4. 4 por 1 hay 4 oxígenos. Pero también acá hay otro oxígeno. Entonces podemos multiplicar 5. este 5. Multiplica al hidrógeno y al oxígeno. 5 por 1, 5, ¿no? Ujú. Entonces,
en total hay 9 oxígenos, ¿no? 9 por 16 su peso, ¿no? Nueve por 16, ¿cuánto sería? $144. 144. Me falta de un elemento más que no hemos nombrado, que sería el hidrógeno, que aquí sería 5 por 2. Se multiplica el número de adelante de la molécula por el subíndice. 5 por 2 sería 10. Su peso el hidrógeno es 1, ¿no, jóvenes? Entonces sería 10. Sumamos y tenemos el peso molecular. ¿Por qué le puse aquí 64? Perdón, es 32 aquí, ¿no? 1 por 32, 32. ¿Cuánto nos sale? ¿Cuánto nos sale eso? ¿Cuánto le sale, jóvenes? 64 más 32 más 144 más 10. 250. Muy bien, 250. ¿Qué unidades? Recuerden, gramos sobre mol. Con esto de aquí vamos a anotar su relación, porque la vamos a ocupar. ¿Cuál es la relación que vamos a ocupar nosotros? Recuerde, 250 gramos en un mol. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto pasamos al paso 2, que es directamente calcular los números de átomos. ¿Por qué no vamos a necesitar calcular peso equivalente? Porque fíjense que estamos en esta parte de abajo. El peso equivalente es cuando tenemos equivalente gramo. Entonces aquí directamente pasamos a calcular los números de átomos. Primero, ¿qué dice? Si querés llevar de gramos a mol, vas a usar el peso molecular. Entonces yo anoto el dato que me dio el problema. 2 gramos, dice, ¿no? El problema. Y en 2 gramos. Por, uso una equivalencia, dice 250 gramos en un mol. ¿Cuál iría abajo, jóvenes? ¿250 gramos o un mol? De la relación. ¿Cuál de los dos? 250. Exactamente, para que se puedan simplificar, ¿no? Abajo arriba un mol. Se van los gramos, se van los gramos. Ahora yo tengo mol. Dice la regla de mol a molécula, usamos el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,023 por 10 a las 23 moléculas en un. Entonces anoto mol abajo para que se pueda simplificar. Tiene 6,023 6,023 por 10 a la 23 moléculas.
Estos mol se van con estos mol. Y ahora de moléculas hay que llevar a átomos usando la fórmula molecular o la suma de todos los átomos que hay aquí. Puedo sumarlo directamente de acá, mire, 1 más, aquí mire directamente cuánto me da, 1 más 1, 2, más 10, 11, más 10, 1 más 1, 2, más 9, 11, más 10, ¿cuántos átomos vamos a tener? 21. 21 átomos, exactamente. Entonces coloco una molécula de esta sustancia. Mucho cuidado, recuerden, los átomos salen de la nomenclatura, de los subíndices. Tiene 21 átomos. Se va, jóvenes, moléculas con molécula y tengo la respuesta en átomos. ¿Cuánto saldría? Profe, lo multiplica por 10 a la 23. Exactamente, sí, así como está, Creo que está mal lo que hice ahora. tiene que salir. ¿Cuánto tiene que salir? No se olvide, 6.023 exponente a la 23. 1.011 por 10 a la 23. 1.011, está bien. 1.01 le voy a colocar, ¿ya? Redondeado. 1,01 por 10 a la 23, ¿no? Átomos. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas de la sal hidratada? Que es algo nuevo, digamos, ¿no? Se debe agregar, o sea, hacemos la nomenclatura como siempre, solo que al final se agrega moléculas de agua, lo que indique, ¿no? Dudas, consultas. Lice, disculpe, no entendí muy bien. ¿De dónde sale 6,023 por 10 elevado a la 23? Es una constante, es la constante de Avogadro. Avogadro descubrió, mire, que desarrolló una equivalencia. Un mol tiene 6,023 moléculas, siempre. No importa la sustancia que sea, siempre un mol va a tener 6,023 moléculas. ¿Sí? Ah, ya estoy bien, Lice. Gracias. Ya, de ahí sale, es una constante. ¿Y cómo sé que voy a ocupar número Avogadro, Nelson? Mire, porque aquí dice, mire, yo tenía gramos, mire, acá. De gramos primero lo llevo a mol, usando el peso molecular. Eso hice, mira aquí. Primero de gramos lo llevé a mol. De ahí, de mol a molécula usando el número Avogadro. Por eso, mire, de mol a molécula usando el número Avogadro. Y luego, de moléculas a átomos usando la fórmula molecular o la nomenclatura.
de moléculas a átomos usando la nomenclatura. ¿Sí? Está bien, Lice. Gracias. Ah, bien. A ver, uno más y acabamos este tipo de ejercicio. A ver, otra cosa. Le quiero mostrar un modelo de examen. ¿Eh? Ya miren, vamos a hacer este ejercicio. El primero, mire que dice, ¿cuántos equivalentes se puede encontrar en 5,0, en 5,4 por 10 a la 23 átomos de ortoantimonato diácido cobáltico? Ahora me da átomo y me pide equivalente, ¿sí? Entonces podemos hacer este ejercicio para practicar. Le voy a pasar ese modelo. Les cuento que he buscado harto el modelo de laboratorio y no lo pillo. Parece que no lo guardé, ¿sabes? O lo debo tener en el flash, capaz. ¿Puedo cambiar la hojita? Sí, profe. Ya. Ya. Ahora dice lo siguiente. ¿Cuántos equivalentes? Recuerden que equivalente gramo es lo mismo que decir equivalente o número equivalente. Los tres son sinónimos. ¿Cuántos equivalentes se pueden encontrar en 5,4 por 10 a la 23 átomos de ortoantimonato diácido cobáltico? Esta es pregunta de examen, así más o menos. Entonces, datos, me va a pedir determinar los equivalentes. Entonces sería número de equivalentes, jóvenes. Que se pueden encontrar en 5,4 por 10 a la 23 átomos. Entonces ahora me da al revés, me da los números de átomos. No hay que calcular los átomos. Me los está dando. En 5,4 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Y la sustancia que me da va a ser ortoantimonato diácido cobáltico. Bien, vamos a la escalerita, la regla de la escalera. Me pide equivalente gramo y me da átomo. Entonces voy acá. Yo tengo átomos, jóvenes, esto que está acá abajo, y me pide equivalente, esto que está acá arriba. Entonces tengo que llevar de átomos a moléculas usando fórmula molecular, de moléculas a mol usando el número de Avogadro, de mol a gramos usando el peso molecular, de gramos a equivalente usando el peso equivalente. Voy a recorrer toda esta escalera. Entonces primero vamos a calcular el peso molecular y el peso equivalente para poder hacer la relación. Entonces paso 1, peso molecular. Ortoantimonato diácido cobáltico. Es una oxisal ácida, ¿no?
¿Cómo voy a identificar una oxisal ácida? Porque dice la palabra diácido, ¿no? Entonces, anoto la nomenclatura. Hidrógeno. Antimonio sería Sb, ¿no? Y oxígeno. ¿Cuánto debe llevar el hidrógeno si dice ortoantimonato? ¿Se acuerdan? 4. No, ese es piro. Mm, mm. 3, ¿no? ¿Qué valencia va a tener antimonio, jóvenes? Si dice antimonato. 5. 5 por 1, 5 más 3, 8, mitad, 4. Paso 2, borro el hidrógeno, pero no tengo que borrarlo todo, sino que tiene que quedarse una parte. ¿Qué parte se va a quedar? Lo que dice aquí, diácido. Diácido, ¿cuántos hidrógenos se tiene que quedar si dice diácido? ¿Qué dicen, jóvenes? Si dice diácido se va a quedar 2, entonces aquí sería 2. Eran 3, se quedan 2. ¿Cuántos pasan arriba? Menos 1, porque eran 3, ¿no? Lo que sobra pasa como carga negativa. Luego anoto recién el cobalto. Cobáltico, ¿qué valencia sería cobáltico? ¿Qué valencia sería un cobáltico? ¿Cuánto sería la valencia del cobalto? Nada. Tiene 3 por si acaso. 3 por 1, 3 y 1 acá abajo queda de esa manera. Calculo el peso. Un átomo de cobalto sería 1 por su peso. ¿Cuánto es el peso del cobalto? Podemos fijarnos en nuestra tabla, por favor. ¿Cuánto sale el peso del cobalto? 59, Elise. 59. Muy bien. De hidrógeno, 2 por 3, porque hay un superíndice, ¿no? 6 por 2 por 3, 6. Por 1, 6. De antimonio, 1 por 3, 3 por su peso. ¿Cuánto es el peso del antimonio? Buscamos en la tabla. Em, 122. 3 por 122. Muy bien. 3 por 122, ¿cuánto sería? 366. 366. Muy bien. 366. Por último, el oxígeno. 3 por 4 hay 12 átomos de oxígeno. Por su peso que es 16. 192. 192. Muy bien.
Sumamos esos 4 valores y tenemos el peso molecular. 623 623 gramos sobre mol. gramos sobre mol. Muy bien. Ahora, sucede lo siguiente, que como hay que calcular equivalente, vamos a necesitar también calcular el peso equivalente. Entonces ese va a ser el paso 2. Aquí voy a colocar una línea para que no nos chipeo. Voy a colocar esa línea de separación, ¿ya? Ahora sí. Bien. Paso 2, hallar el peso equivalente. Como esto es una sal, por más que sea una oxisal ácida, su fórmula va a ser peso equivalente, va a ser peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o cargas negativas. ¿Cuánto va a ser el peso equivalente? Va a ser 623 dividido entre ¿cuántos, jóvenes? ¿De dónde salen las cargas? Multiplicamos su índice por su valencia. Más 3 por 1, 3, o menos 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuánto van a ser las cargas? 3, ¿no? ¿Cuánto saldría el peso equivalente? Eh, 207,66. 207,66 gramos sobre equivalente gramos. Muy bien. Ahora vamos con el paso 3, que es determinar los números de átomos. Pero si quieren, aquí antes de seguir vamos a anotar la relación. Esta relación ya con el tiempo ustedes la pueden hacer directo, no es necesario que lo anoten como yo hago. Un gramo, ¿cuánto tiene? Un mol, ¿no? Según el peso molecular, 623 gramos hay en un mol. Y aquí, según el peso equivalente, tenemos 207,66 gramos en un equivalente gramo. Y eso nos va a servir para seguir haciendo el ejercicio. Paso 3, determinar lo que nos pide el problema. Los números equivalentes. ¿Cómo se hallan los números equivalentes? Colocamos primero el dato. ¿Cuánto me da de datos? 5,4 por 10 a la 23 átomos. Aquí está arriba. 5,4 por 10 a la 23 átomos. Yo voy aquí a la escalerita. De átomos, primero hay que llevar a moléculas usando la fórmula molecular. Y eso podemos sumar esta parte de la primera columna, que era todos los átomos, ¿no? 1 más 6, 7, más 3, 10. 10 más 12, ¿cuántos átomos hay en el ortantimonato diácido cobáltico? ¿Hay cuántos átomos? 22 átomos, ¿no? ¿De dónde sale eso? De sumar todos los subíndices aquí, ¿no? Y es lo mismo que tengo aquí anotado. 1, 6, 3 y 12, ¿no? 22. Entonces anotamos 22 átomos abajo para que se simplifiquen átomos con átomos y me da una molécula. Después de moléculas, lo llevo, estos átomos se van a simplificar, jóvenes, y vamos a llevar de moléculas a qué, dice la regla. De moléculas a mol usando el número Avogadro.
Entonces, un mol va a ir arriba porque lo voy a ocupar. Y abajo va a ir la misma unidad acá, 6,023. No se olvide de dónde sale ese valor, es una constante. 6,023 moléculas hay en un mol. Mucho cuidado, un error que a veces confunde la gente, los pone al revés. ¿Ya? Entonces ese es un error por 10 a la 23 que no debemos cometer nosotros. Moléculas. Si usted se fija, esta molécula se va a simplificar con esta molécula. Ahora tiene mol. Y de mol hay que llevarlo a gramos usando el peso molecular. ¿Cuál relación voy a ocupar? ¿6,023 o 207,66? Sería la de 623, ¿no? Para que se simplifique mol. Abajo va a ir un mol. Y arriba 623 gramos. Ahora yo tengo gramos, jóvenes. Necesito hallar equivalente. ¿Cuál va a ir abajo? ¿266? ¿207,66 o un equivalente? Abajo iría 207,66 para que gramos se simplifique con gramos. Y aquí me queda un equivalente gramo. Y eso lo metemos todo a la calculadora. ¿Cuánto nos sale? Eh, 0.122, creo. Muy bien, 0.122 equivalentes gramos, ¿no? 0.22, Victoria. Sí, sí, sí. Listo. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Qué dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ay, no, profe, era 0,122. Ahí, ahí, ahí. Listo. Solucionado. Dudas, preguntas, consultas. ¿Cómo se utiliza el número Avogadro para hacer factores de conversión? ¿Sí? Normalmente para llevar de mol a moléculas o de molécula de átomos a otra unidad se utiliza número de Avogadro. Dudas, preguntas. Ya agregamos una nueva oxisal, ¿no? Se va a llamar sal hidratada. Sal hidratada. Disculpe, Lice, ¿dónde sale el 3? ¿Cuál 3? ¿Cuál 3? En la división de arriba de 623 dividido entre 3. Recuerde que como esto es un oxisal, va a ser peso molecular dividido entre el número de cargas positivas o cargas negativas. Entonces las cargas salen de multiplicar
la valencia por el subíndice. Si usted se fija aquí, mire cuánto es la valencia del cobalto, más 3 por 1 de su subíndice sería más 3. Menos 1 por 3 sería todo esto que está entre paréntesis va a tener carga negativa menos 1. Menos 1 por 3, menos 3. Da 0. Entonces las cargas positivas y negativas son, o negativas son 3. ¿Sí? Se anota solo el número, no se anota el signo. ¿Ya? Está bien, dice. Gracias. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Qué le puse 7 a los dos? Este es el 6. 7 es número Avogadro, pero 8 sería composición centesimal. Bien. Entonces, ya estamos finalizando este tema, solamente nos falta ver lo que es composición centesimal y vamos a comenzar a ver después después de esto vamos a ver fórmula molecular empírica y vamos a ver gases ideales, ¿ya? Bien. ¿Qué es la composición centesimal? Es una relación de porcentaje donde vamos a relacionar la masa del elemento, recuerde, masa del elemento sobre la masa total. También denominada composición porcentual, la cual indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. Matemáticamente se determina de la siguiente forma. El porcentaje del elemento va a ser igual a masa del elemento dividido entre la masa total por 100%. ¿Sí? Bien. Entonces, ya hemos visto 8 tipos de conceptos, ¿no? Primero vimos peso atómico, peso equivalente, número de mole, masa, número equivalente, peso equivalente, número de Avogadro y composición centesimal. Esa sería la octava. La composición centesimal se halla porcentaje de elemento dividido entre la masa total del elemento. Esa sería su fórmula, ¿ya? Bien. Vamos a hacer un ejercicio y de ahí vamos a dejarlo todo lo demás para la siguiente clase. Vamos a hacer el primero, ¿ya? El periodato de berilio. Es cortito. Vamos allá del porcentaje del periodato de berilio. Bien. Cuando a mí me da solo la nomenclatura, el nombre del compuesto, se halla el peso, el porcentaje directamente de su fórmula molecular, o sea, de su nomenclatura. Entonces vamos a hallar aquí el periodato de berilio, sería hidrógeno, yodo y oxígeno. Como dice el periodato, aquí es 7, aquí va a ser 1. 7 por 1 es 7 más 1 8, mitad 4. Hay un hidrógeno, borro el hidrógeno, aquí viene menos 1. Y por último, el berilio con valencia más 2.
intercambio este 2 y este 1, me va a quedar la fórmula en limpio. Vamos a anotar aquí: berilio, yodo, oxígeno 4, entre paréntesis 2. Bien. ¿Cómo se calcula su peso? Lo de siempre: berilio, yodo, oxígeno. Átomo de berilio 1. ¿Cuál es el peso del berilio, jóvenes? Buscamos en la tablita. 2 de esto y 8 de esto. ¿Cuánto es el peso del berilio? Dice acá, me dice que es 9.01. Pero en la tabla que yo le envié al grupo, le he enviado la tabla de peso atómico. Berilio es 9. Como dice usted, 9 por 1, 9. El yodo es 127. 127 por 2 sería 254. 8 por 16, ¿cuánto sería 8 por 16? 128. Sumamos y tenemos el peso molecular. 9 más 254 más 128. 391. 391 gramos sobre mol. Y acabamos ahorita haciendo el porcentaje de cada uno. Vamos a hallar primero el porcentaje del berilio. Sería la masa de berilio, 9 gramos. ¿De dónde sale ese 9? De acá, ¿no? Dividido entre la masa total del compuesto, sería 391. Se va y lo multiplicamos por 100%. ¿Cuánto nos da ese porcentaje? No le va a poner por ciento por si acaso, porque le va a calcular otra, directamente por 100. 9 por 9 sobre 391 por 100. Sale 2,3. Luego hacemos lo mismo para el porcentaje de yodo. La masa de yodo va a ser 254. Dividido entre 391, que es el total, por 100%. ¿Cuánto nos sale? 64,36%. Y el último, el porcentaje de oxígeno. 128 dividido entre 390. Ya tenemos. Sale redondeado, sería 32,74%. Y esto tiene que sumar 100%, 100. Suma 100%, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar, jóvenes. Vamos a quedar ahí. Ya vamos a ver la siguiente clase: fórmula empírica, fórmula molecular, y vamos a comenzar a ver gases ideales, ¿ya?
Ya casi hemos acabado esta unidad 2. Profe, ¿dónde va a subir el video? Lo voy a subir al link, le voy a mandar al grupo y lo voy a subir a la Ya, plataforma también. Esto igual lo voy a transformar a PDF y se lo voy a enviar, ¿ya? ya, gracias.